al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Y como una ofrenda, aquí levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Oh, Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, eres el Señor, dígalo fuerte, eres el Señor, declaro que eres el Señor, una vez más, eres el Señor, eres el Señor. La gloria a todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres una vez más, a ti sea la gloria. Sí. Gloria a Dios, hermanos. Muy buenas noches, nuevamente con ustedes. Aquí, desde casa, desde Chimbote, Perú, reciban los saludos de su amigo y pastor Raúl Vargas. Hoy, Viernes Santo, estamos en toda esta semana santa, donde realmente creo que la Iglesia del Señor medita profundamente, ¿no? Sabemos que todos los días son los días del Señor, todos los días, ¿no? Pero el hincapié quizás en esta Pascua, en estos días, es donde quizás renovamos nuestro compromiso, renovamos nuestro servicio al Señor, reflexionamos como hay ahora ahínco, ¿no? Porque sabemos claramente de que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que murió por nosotros. Esa es una doctrina fundamental dentro de la Iglesia cristiana. Reciban los saludos de la familia y de nuestros hermanos que estamos ubicados aquí en esta localidad de Chimbote, Perú, y sabiendo que ya están conectándose algunas personas, algunos hermanos, les mandamos un saludo abierto para todos. Hoy desde temprano lo anunciamos por el Facebook, ¿no? Queríamos tener un tema, un estudio con respecto a la crucifixión de Cristo, dar quizás algunos puntos con respecto a la crucifixión,
al lado clínico del Señor, ya que ahora, gracias a Dios y en los tiempos que estamos, y hay unos términos médicos que pueden aclarar más físicamente el dolor, ¿no? El sufrimiento, la agonía física de Cristo, porque sabemos que el sentido de la muerte iba más allá de un dolor físico, ¿no? El sentido de la muerte iba para una remisión de pecados. Ese es el sentido de la muerte de Jesús. Vamos a ver a la luz de la Escritura algunos puntos que nos van a ayudar de mucho para que nuestra fe se afirme. Y si tú estás siendo un oyente visual de las enseñanzas y de las prédicas, nos alegramos y queremos decirte que es el tiempo que Dios ha esperado y ha escogido para ti. Estamos convencidos de eso, de que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios y que todas las cosas nos ayudan para bien. Así que ya en unos minutos comenzamos con este estudio, ¿no? Como el día de ayer usé algunas palabras jurídicas para poder presentar el arresto y el juicio, que fue un juicio irregular, pero bajo los propósitos del Señor, ¿no? Era para que se cumpla la Escritura. El día de ayer habíamos puesto a Judas como el colaborador eficaz, que hoy es un término muy conocido y común dentro de nuestro lenguaje social. Y hoy también hay algunos términos como la asfixia, bueno, es un término que ya lo sabemos, la hipoxia, la anoxia, ¿no? Son términos, la tromboembolismo pulmonar, y lo que hoy se determina la muerte, la causa física de Cristo, aclaro esto, la causa física de Cristo, fue un shock hiperbólico, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el transcurso de ello. Invite a sus familias, invite a sus hijos a que podamos tener un estudio familiar y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que deme unos segundos más para poder comenzar este estudio. No quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Muy bien, viendo acá ya que nuestros hermanos están conectados, quiero pasar a leer los evangelios, y el evangelio de Mateo, el capítulo 27, habla sobre la crucifixión, ¿no? Y quiero tomar este texto para luego llevarles más adelante a la epístola a los romanos y a la epístola a los corintios, segunda de Corintios, donde ya vamos a ver las razones por las cuales Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que morir por nosotros. Sabemos que hoy quizás usted ha estado pendiente de la televisión,
viendo películas con relación a este día, ¿no? Que se considera como el día de la crucifixión de nuestro Señor. Y quizás usted ya tiene un alcance, tiene una idea, o por historia o por estudios académicos en el colegio, ya tiene una idea con respecto a la muerte de Cristo. Yo quiero el proceso de la crucifixión, primeramente. El capítulo 27 dice así, el versículo 33, Mateo 27, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echándose suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Muy bien. Le pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Los versículos siguientes ya hablan con respecto al acontecimiento, a las palabras que Jesús dijo en la cruz, ¿no? Pero yo quiero enfocarme con relación a tres preguntas. Pero el enfoque mayor es las razones por las cuales Cristo murió por nosotros, o Cristo murió en la cruz, ¿no? La crucifixión, decíamos ayer, la crucifixión era una pena capital que los romanos lo ejecutaban solamente con relación a un delito. Y ese delito era de lesa majestad, decíamos. ¿Qué era un delito de lesa majestad? Era cuando el ciudadano que no era romano, se sublevaba o se rebelaba contra el imperio. De tal manera que hacía revueltas, alborotaba o estaba en contra del tributo al imperio. Esas acciones se le llamaba en el término jurídico romano lesa majestad, porque iban en perjuicio del emperador, de la majestad. Entonces, la gente que era rebelde, la gente que se rebelaba contra el imperio romano, eran considerados y su pena capital era la crucifixión. Quiero decir entonces que los romanos no usaban la crucifixión para todo delito, solamente para el delito de lesa majestad. Rebeldes, terroristas, sublevadores, delincuentes extremos que ponían en riesgo al imperio romano. La historia habla de que la crucifixión o esta pena capital ya había sido practicada antes, bajo el punto de vista histórico, ya había sido practicada antes. Pueblos antiguos como los asirios, como los babilónicos, como los persas, como los griegos, también usaban la crucifixión. Obviamente que el material o la forma fue cambiando, fue evolucionando. Estaba el famoso empalamiento, que era un tipo de crucifixión, pero solamente con un asta en punta, donde al condenado se le atravesaba completamente todo el cuerpo. Eso lo hacían los asirios. Pero después los romanos, cuando llegaron a dominar el imperio antiguo, el mundo antiguo, ellos perfeccionaron la crucifixión. Y habían tipos de cruces, vamos a llamarle así. Había unas que tenían forma de aspa, habían unas que tenían la famosa cruz Tao, que era un palo horizontal y otro vertical sobre ello, y estaba la famosa cruz latina, que hoy se llama la cruz latina, ¿no? Que es la cruz más probable que usó Jesús, o es el madero que usó Jesús, y esta cruz estaba formada por dos maderos, por el patíbulo y por el travesaño. Entonces la crucifixión era una pena capital. Históricamente dice que en el año 71, un esclavo llamado Espartaco se rebeló contra el Imperio Romano
y fue vencido por el Imperio Romano y mataron a 6.000, o mejor dicho, crucificaron a 6.000 personas que estaban con este esclavo llamado Espartaco y lo pusieron por toda la vía Apia, la vía principal que iba o llegaba hasta Roma. Por toda esa carretera crucificaron a 6.000 hombres, con el sentido de enseñarle que la rebeldía se pagaba con esa pena capital. En el año 70 después de Cristo, cuando vino la destrucción del templo de Jerusalén, el general Flavio Tito dice que diario mataba o crucificaba 500 judíos. Diario, 500 judíos. La crucifixión entonces era la pena capital contra cualquier sublevación o rebelión. ¿Cuándo desaparece esta práctica? Aproximadamente en el siglo IV de nuestra era, cuando el Imperio Romano estaba gobernado por Constantino. Constantino prohibió este tipo de penas y ahí se abolió la crucifixión. Jesús fue sentenciado o culpado o hallado culpable por el delito de lesa majestad para los romanos. Y obviamente que fue a la cruz. Entonces, cuando nuestro Señor fue sentenciado y condenado, lo que surgía era la flagelación. Antes de ser crucificado, el hombre era flagelado. La flagelación romana no era la misma flagelación judía. Los judíos tenían por costumbre dar su castigo o su azote, que eran 40 latigazos menos uno, que vendría a ser 39, los cuales estaban divididos tanto en la parte dorsal como en la espalda. 13 latigazos en la parte del pecho y los 26 restantes en la espalda. Pero ese era el castigo judío. Recuerde que ahora Jesús está bajo el castigo y la sentencia romana. Los romanos tenían otra forma de flagelación. Voy llegando a poder encontrar y dar a entender lo que dijo el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo vaya a la cruz. Muy bien, los romanos tenían una forma de flagelar que se le llamaba el famoso látigo flagrum. Este látigo flagrum tenía un mango corto de madera o de metal y luego tenía como 7 correas que eran de cuero de oveja o cuero de cabra. En las puntas de estos látigos flagrum habían hueso molido de oveja o de cabra acuñados. Y en el transcurso de todo el cordón o la correa habían bolas de hierro. Estos látigos tenían una distancia aproximadamente de 1 metro. A otros le calculan de 1,5 metros y habían de otros de menor cantidad de 50 a 60 centímetros. El látigo romano o el flagrum tenía la función de destrozar la piel del condenado. O sea, antes que la persona vaya a la crucifixión, venía la flagelación. Y era donde al condenado se le amarraba las manos, se le tendía en el aire y amarrados los pies también, eran latigueados. Eso hacía que si en la punta de cada látigo flagrum habían huesos molidos, eso hacía que la piel se desgarre. Eso hacía que pedazos de piel salgan. Las bolas de hierro hacían las hematomas en los cuerpos, en el cuerpo del condenado, e iban dirigidas a cualquier parte. Los romanos no tenían un límite, como los judíos, que eran 40 latigazos menos uno. Los romanos no tenían límite en su flagelación, pero sí tenían una consigna: no dejar morir al condenado por flagelación. Pero ¿cuál era la idea? Dejarlo irreconocible. Esa era la idea de la flagelación romana, dejarlo irreconocible. Isaías dice que él perdió toda figura
todo rostro y toda hermosura delante de los hombres. Ya en la flagelación, la función del flagelado o de la flagelación eran que dos soldados al mismo tiempo, simultáneamente, azotaban o latigueaban al condenado. La distancia era conforme al látigo, 1,5 metros de distancia o 1 metro. Terminada aquella flagelación, el condenado quedaba completamente destrozado. La piel destrozada, el riñón dañado, y es ahí donde comenzaban a haber problemas con relación a este término, insuficiencia renal. El riñón ya no comienza a trabajar como tiene que trabajar, entonces ya no va a producir los líquidos que tiene que producir y ya no puede eliminar lo que tiene que eliminar. Dicen hoy en día que las flagelaciones romanas eran comparadas a una quemadura de 3er grado. ¿Qué es una quemadura de 3er grado? La quemadura de 1er grado es aquella que superficialmente uno siente un calor, hay un moretón o hay una hinchazón, y eso se le llama quemadura de 1er grado. La quemadura de 2º grado es la que no solamente agarra la piel superior, sino la subcutánea, o sea, la segunda piel, después de la epidermis. Pero la quemadura de 3er grado, a la cual le comparaban los látigos o la flagelación romana, porque eso era como el cuerpo que daba, esa quemadura de 3er grado, no solamente agarraba la epidermis, que es la capa superior, no solamente agarraba la capa subcutánea, sino que agarraba la capa inferior, que es la dermis. En otras palabras, la flagelación tenía la función de moler la piel, de destruir la piel, y no solamente agarraba piel, sino que agarraba nervios, agarraba músculos, y en el caso de las bolas de hierro, agarraba huesos. En otras palabras, imagínense cómo estaba el cuerpo de Jesús, completamente destrozado. Una vez que termina la flagelación, viene el cargar el segundo proceso dentro de la crucifixión, que el condenado tenía que cargar su propio instrumento de condenación, que en este caso era el patíbulo, que era la parte de la cruz. La otra parte, vertical o travesaño, quedaba en el Gólgota, estaba allá, esperándolo en el lugar de la condenación. Ese patíbulo pesaba entre 60 a 70 kilos, aproximadamente. Lo que ocasionaba también la flagelación era deshidratación. Cuando Jesús carga ello, él ya estaba con el cuerpo deshidratado, porque la deshidratación, que es la pérdida de líquido, hace que la boca se seque, hace que la piel se seque y hace que haya mareos y pierda fuerza. Es ahí donde él comienza a caerse en el camino del pretorio hacia el Gólgota, que había una distancia entre 800 a 1 kilómetro. Lo que hoy se llama la famosa Vía Dolorosa es lo que Jesús atraviesa, cargando el patíbulo. Es ahí donde él no tiene esas fuerzas y los soldados romanos usan a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayude a cargar el patíbulo a Jesús. Ahí nos damos cuenta que el Señor está completamente, su físico está destrozado, los golpes ya están haciendo efecto. Y ahora cuando él llega a la cruz, la composición de la cruz decía que eran 2 travesaños, 2 palos, uno horizontal y el otro vertical. Y la cruz que se usó para crucificar al Señor, mayormente o más probablemente puede ser la que hoy se puede decir la T latina, o inmisa, como se puede decir, la cruz inmisa. ¿Por qué? Porque sobre su cabeza le ponen el letrero que dice, este es el rey de los judíos, ¿no? Jesús, el rey de los judíos. Los romanos usaban clavos y usaban sogas. Dicen que aproximadamente los clavos romanos estaban entre 18 centímetros y 15 centímetros para poder
crucificar en la madera primeramente al condenado. Y es ahí donde comienza el Señor a ser acomodado para ser crucificado, y quizás este panorama nos ayude. La espalda de Jesús está completamente abierta, la piel está destruida, y esas maderas, o las maderas de las cruces, no eran pulidas, no eran pulidas. ¿Alguna vez sentiste que un pedacito de madera entró a ti? ¿Se te impregnó? Bueno, ahora imagínate que toda esa madera sin pulir estaba en la espalda de Jesús. Imagínense que ese tronco que no estaba completamente pulido, raspaba el cuerpo, la espalda de Cristo. Muy bien. Una vez que era crucificado o era clavado el crucificado en la cruz, la forma donde se le ponía el clavo no era en la mano, por eso se crearon muchas controversias, porque si le clavaban en la palma de la mano, el peso de la gravedad del crucificado iba a hacer que el cuerpo se desgarre, y el cuerpo no podía desgarrarse. Por eso que se lo ponían en la altura de la muñeca. En este lado de la muñeca era atravesado el clavo romano. Una vez que era tendido el crucificado, es ahí donde Jesús menciona unas palabras, y una de las palabras que quiero rescatar, aparte cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es tengo sed. Decíamos que la flagelación estaba produciendo deshidratación, que era la ausencia de líquido en el cuerpo, insuficiencia renal comienza a tener el Señor, los riñones no comienzan a eliminar ni a producir fluidez, y es ahí donde Él comienza a pedir agua. Y en ese momento que Él pide agua, dice, tengo sed, los soldados romanos le dan una bebida narcótica, que era mirra o hiel con vino. Era como un líquido, o era una sustancia, algo bebible, para adormecer el cuerpo. Los soldados romanos sabían en el fondo de que la crucifixión era una de las penas más capitales. Uno de los historiadores romanos muy conocidos decían, prefiero matarme o asesinarme a ser crucificado. Porque como yo dije, los romanos la perfeccionaron. ¿Y por qué la perfeccionaron? Porque las crucifixiones que hacían antes los otros pueblos, las muertes eran instantáneas, no duraban más de 1 hora, pero la crucifixión romana podía durar horas, inclusive hasta un día completo. Eso hacía que el sufrimiento del condenado sea completamente doloroso. El dolor que tuvo Jesús, hasta el siglo pasado los médicos no pudieron encontrar una palabra correcta para describir el gran dolor que Él tuvo en la cruz. Hasta que recién el siglo pasado sale a relucir una palabra. El dolor es cruciente, que quiere decir un dolor único vivido en la cruz. Es un dolor completamente agónico, extremadamente doloroso, potentemente traumático. Y todo lo estaba haciendo Jesús por amor de ti y por amor a mí. Por todos nosotros, Él estaba yendo a la cruz. Porque recuerden que los delitos que le imputaron a Jesús no eran delitos verdaderos, pero que el Padre había decidido enviar a Jesús a morir por nosotros, por los pecadores y por los pecados de los pecadores. Una vez que estaba el crucificado, una vez que está Jesús tendido ahí, con esa palabra tengo sed, y Él no aceptó, dice así, Mateo dice claramente que Él no aceptó beberlo, vinagre mezclado con hiel, no aceptó probarlo, ni quiso beberlo. Decíamos que los romanos sabían que el dolor en la cruz era fuerte, y esto era como una bebida narcótica que adormecía todo el cuerpo.
y obviamente el dolor, el crucificado no lo experimentaba en su naturaleza o en su esencia. Pero Jesús no bebió este narcótico, no bebió este estupefaciente, este líquido, porque él quería experimentar y demostrar que él estaba yendo por amor, no por delito, él estaba yendo por amor a la cruz. Entonces, la deshidratación es el primer paso que comienza a sentir Jesús en el cuerpo. Segundo, comienza él a tener insuficiencia renal. Los riñones no producen líquidos y ahora comienza la crucifixión. Tenía una característica: el hombre crucificado con los brazos abiertos y el cuerpo tendido hacía que el cuerpo esté estático. Sobre la parte íntima del crucificado en ocasiones le ponían una tabla o una madera, como para que se siente, como para que un poquito descanse. Pero en otras ocasiones le ponían una quijada de asno. Entonces, cuando el crucificado quería un momento de descansar, esa quijada golpeaba las partes más íntimas del condenado. Y entonces el condenado tenía que estar elevándose a cada rato, elevándose a cada rato. Si dejaba de elevarse, podía morir de asfixia. ¿Por qué de asfixia? Porque obviamente al tener las extremidades extendidas, los pulmones se abren y al abrirse hay una hiperinflamación. Y como no hay movimiento, entonces muere de asfixia. Eran una de las causas por las cuales la crucifixión causaba muerte por asfixia. Si el reo todavía mantenía su fuerza, venía lo que vendría a ser hipoxia o la hipoxia, que viene a ser la disminución de oxígeno en la sangre. Eso es lo que ocasionaba la crucifixión, hipoxia, disminución de oxígeno en la sangre. Si la disminución en la sangre se hacía del oxígeno, porque el oxígeno es lo que le da fuerza para que la sangre circule, la hipoxia hacía que haya una disminución, o sea que la sangre comience a correr menos. Después de la hipoxia daba la anoxia, que es la ausencia completa de oxígeno en la sangre. ¿Qué ocasionaba esto? Que la sangre comience a tomar formas de coágulo en el crucificado, en el condenado. Y si tomaba formas de coágulo, entonces le venía lo que hoy la medicina lo puede llamar como un problema respiratorio mecánico. Entonces, el sistema pulmonar comenzaba a fallar. La sangre comenzaba a detenerse. Tromboemboliosis o tromboembolismo pulmonar es cuando ya en los pulmones se comienza a acumular coágulos de sangre y es cuando las extremidades no comienzan a generar el circuito de la sangre y es ahí donde comienza el cuerpo a sentirse más debilitado. Después del tromboembolismo pulmonar venía lo que viene a ser el shock hiperbárico. Un shock hiperbárico se considera como el corazón ya no bombea sangre, porque ya no tiene de dónde bombear, porque la sangre se convirtió en coágulo, y esos coágulos se convirtieron en fluidos ácidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La poca sangre que hay en el corazón ya no alcanza para bombear todo el cuerpo. El shock hiperbárico vendría a ser como un paro cardíaco, o mejor dicho, cuando el corazón deja de bombear y explota. Todas esas cosas. ¿Por qué un justo muere de esa forma? ¿Por qué Jesús muere de esa forma? Por amor a nosotros. Y ahora te quiero llevar al pasaje de Romanos, capítulo 5, donde Pablo da un abierto pensamiento de lo que era la cruz y de lo que pasó en la cruz y las razones por las cuales Cristo tuvo que morir.
Dice así Romanos capítulo 5, el versículo 6, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra impío va a ser una palabra sinónima de pecadores. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el versículo 8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5. Pablo da una cátedra con respecto al resultado de la justificación. Entonces, parto desde este punto. La muerte de Cristo fue una muerte por sacrificio por el pecado y por el pecador. Ahora la pregunta es entonces, o la respuesta sería, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué sufrió tanto Cristo? ¿Por qué llegó a vivir este dolor si Él era justo? Pues el justo muere por los pecadores, por el grande amor de Dios. Quiero aclarar algo. Juan capítulo 10, versículo 18, dice que fue un sacrificio voluntario. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, no solamente fue voluntario, sino que fue una muerte o un sacrificio anunciado. Le dejo esto como tarea, lea el Salmo 22, y ahí va a encontrar toda la profecía con relación al Calvario o a la crucifixión. Le clavaron los clavos en las manos y en los pies, dice el salmista en el Salmo 22. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene un punto histórico. Fue anunciado por los profetas. Juan Bautista dijo aquel día, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que Cristo muere en la celebración del Peshat, o la Pascua judía, donde tenían que sacrificar a un cordero, el cordero pascual. Y Pablo dijo en Corintios que Él es el cordero, que Cristo es el cordero, que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿por qué Cristo murió? Por las razones que te estoy diciendo. Su muerte o su sacrificio estaba anunciado por los profetas y por las escrituras. Su muerte, su sacrificio fue voluntario. A mí nadie me quita la vida, dijo él, yo la doy. Pero también hay otras razones ahí, que dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El autor de nuestra salvación se llama Cristo. El autor de nuestra fe se llama Cristo. Pablo quiere aclarar algo más, porque en el versículo número 10, Pablo va a usar una palabra para ese sacrificio. Y dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo menciona en estos versículos palabras como muerte, usa palabras como pecadores, usa palabras como reconciliación, y en el versículo 9 usa la palabra sangre.
Pablo está hablando de la obra del Calvario, Pablo está hablando del sacrificio de Cristo, Pablo está hablando de lo que aconteció en el Gólgota. Lo que yo te he dado la apreciación es la apreciación clínica, que hoy actualmente se puede relacionar los términos con el sufrimiento físico, pero lo que Pablo nos está diciendo ahora, que más que el pensamiento, el sufrimiento físico, había un pensamiento divino, había una obra divina. Por eso Pablo dice claramente y usa la palabra reconciliación. Dice en el versículo 10 que la palabra en el griego es katayazo. Reconciliar significa en el griego, es equivalente a volver a juntar, volver a unir, volver a reconstruir. Esa es la palabra, reconciliación. Dice que ahora tú y yo antes éramos enemigos de Dios. Mi pregunta es, ¿qué rompió esa relación entre Dios y el hombre? ¿Qué rompió esa relación? La respuesta es el pecado. El pecado rompió la relación que Dios tenía con el hombre. Y Pablo traslada el pecado original de Adán en ese mismo capítulo, en el versículo 12. Si usted quiere interesarse más con relación a lo que pasó en la cruz, no solamente como un hecho histórico, no solamente como un hecho doctrinal, sino como algo que está actualizado. Porque hay una palabra que está en un verbo presente continuo, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto número 1. ¿Qué es la reconciliación? ¿Saben lo que pasó en la cruz? Por la muerte de Cristo se estaba dando una reconciliación entre el cielo y la tierra. El hombre, cuando tú y yo aceptamos a Jesús y creemos que Jesús es el que nos reconcilió con el Padre, es ahí donde podemos entender que ahora mi pecado, mi actitud y mi futuro, o sea, mi condena, porque el hombre que no tiene a Cristo está muerto, porque es un pecador y por consecuencia le espera la condenación eterna. El hombre que no tiene a Jesús, la reconciliación fue el acto que se dio en la cruz del Calvario. Y hay una palabra que Jesús dice en la cruz. Aparte de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? La obra está cumplida. Lo hice al pie de la letra. Como cordero fue llevado al matadero. Las razones por las cuales Cristo murió fue para reconciliarnos con Dios. Y es aquí donde Pablo ahonda un poco más. En 2 de Corintios, el capítulo 5, para terminar. Búsquelo, por favor. El versículo 21, 2 de Corintios 5, 21. Que dice, al que no conoció pecado, 2 de Corintios 5, 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. ¿En quién? En Cristo. Al que no conoció pecado, el justo muriendo por los injustos. El que no conoció pecado muriendo por los pecadores. El sacrificio de Cristo no solamente fue algo anunciado por los profetas, no solamente fue algo voluntariado por el mismo Cristo, sino que el sacrificio en este versículo tiene 3 características: penal,
¿Por qué penal? Porque Él lleva el castigo. Porque Él lleva el trato de Dios en su cuerpo. Vicario, la palabra vicario se traduce como sustituir o sustituto. Esta frase es muy jocosa en el sentido de que a la autoridad del catolicismo, la máxima autoridad del catolicismo, que es el Papa, le dicen el vicario de Cristo. Y la palabra vicario se traduce como sucesor o sustituto. ¿Podrá un hombre sustituir a Dios? ¿Podrá un hombre aquí en la tierra sustituir a Cristo? La iglesia, que es el cuerpo de creyentes de diferentes culturas, etnias y razas, pero que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, viene a ser el cuerpo místico de Jesús, la iglesia. Y Jesús es la cabeza. ¿Pero podrá ser un hombre el sustituto de Cristo? ¿El vicario de Cristo? No. Porque la palabra vicario se traduce como sustituto. Y Jesús, recuerde, en la cruz sustituyó simbólicamente a ese cordero pascual que sacrificaban los judíos en el Pesach, en la Pascua. Pero en nosotros Él tomó nuestro lugar. Porque tú y yo no alcanzábamos por nosotros mismos la reconciliación. Pero Cristo, en su sacrificio vicario, sustituto, Él dijo, yo me pongo en lugar del pecador, y se puso en lugar tuyo y en lugar mío. Bendito sea el nombre del Señor. Que ahora entiendo que su muerte es donde tú y yo tendríamos que haber muerto por crucifixión, en donde tú y yo tendríamos que haber sido flagelados, si se puede decir así, con el tema del castigo. Porque el pecador está muerto en sus delitos y está condenado a una eternidad. Entonces, cuando el pecador acepta a Jesús, sus pecados le son perdonados. Viene a ser parte de la familia de Dios. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo viene a morar en él. Y es una nueva criatura. Entonces, la muerte de Cristo no solamente es una muerte bajo un sacrificio penal, donde Él recibió el castigo por nosotros, sino que es un sacrificio vicario, porque Él tomó nuestro lugar. Ahí dice Pablo en el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eficaz, porque lo hizo una vez y para siempre. ¿Quién es el autor de la reconciliación? Dios. Dios tomó la decisión de reconciliar al hombre con Él. Lo dice el versículo 18 de ese mismo capítulo, si te quiero añadir algo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. El autor de la reconciliación fue Dios. El método que usó Dios para la reconciliación fue a su propio Hijo. El carácter de la reconciliación es la demostración de su amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué rompió esa reconciliación? El pecado. ¿Qué método usó Dios para esa reconciliación? A su propio Hijo. ¿Qué atributos lo movieron a Dios para que reconcilie? Su amor. Y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios por esa muerte. Crucificado ahí en la cruz.
ese shot hiperbálico, y termino con esto, es que en el corazón el promedio de sangre en cada persona está entre 4 a 5 litros. En el corazón se puede depositar 700 mililitros. Fue lo único que estaba de sangre en el cuerpo de Cristo. Algo de 700 mililitros. Por eso que su corazón dejó de bombear y físicamente explotó. Pero la idea iba más allá. Era darnos vida y vida en abundancia. Mas Dios, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te resumo todo esto. Su sacrificio fue voluntario. Su sacrificio estaba anunciado desde antes. Su sacrificio fue penal, fue vicario y fue eficaz. El método que usó Dios es que a su propio Hijo, a su único Hijo, tanto nos ama Dios, que dio a su único Hijo. Si tú eres padre y eres madre, te pregunto, ¿entregarías a tu hijo a morir por otros? ¿Entregarías a lo que más amas a morir por otros? Porque es el ejemplo que Pablo da en Romanos 5:9. Si hubiera un justo y muere por un justo, pero por un justo muere, pero no puede morir por todos. ¿Tanto nos ama Dios? Con esta pandemia, Dios quiere que nosotros miremos arriba y dejemos de mirar las cosas terrenales. Con esta pandemia, con esta epidemia, quieren que los hombres se reconcilien con Dios. Por eso la reconciliación es volverse a Dios. Yo te digo en el nombre de Cristo, si estás alejado de Dios, vuélvete a Dios por medio de Jesús, no por medio de imágenes, no por medio de otras personas, solamente por el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Que Dios pueda en esta noche habernos dado luz a su palabra y que tú puedas entender que no solamente te presenté la crucifixión del punto de vista histórico, ni del punto de vista clínico, sino desde el punto de vista bíblico. Jesús murió y sufrió por nosotros, y llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestras dolencias. El castigo de la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo te ama, Dios te ama. Y quieres que tú en estos tiempos mires al cielo. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por este tiempo y este momento. Gracias por permitirnos predicar tu palabra de esta forma y por estas redes. Te pido que toques el corazón de aquellos que nos han escuchado y que te reveles a ellos. En el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Hermanos y amigos, muchas gracias. Les decimos que mañana estamos sábado a las 7 y también el domingo a las 7 y así seguiremos todos los días. Reciban saludos una vez más desde Perú, su amigo, pastor y consiervo Raúl Vargas. Que Dios los bendiga. Amén.